Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti. Gracias, Señor, por mis amigos. Quiero encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. El despertar cada día y levantar la mirada y agradecerle a Dios por el nuevo día que nos regala. Agradecerle por el perdón que nos da cuando recurrimos al sacramento de la reconciliación. Agradecerle por el pan de cada día, por mis seres queridos, por mi salud e incluso por la falta de salud, porque la falta de salud nos hace seres conscientes que somos seres vulnerables y que si pedimos a Dios con toda nuestra fe, Él podrá obrar en nosotros un milagro como el que yo vengo a contarles. Después de 10 días de un intenso dolor de cabeza, fui con una doctora, me examinó, me tomó la presión y determinó que me recetaría 6 inyecciones de Neurobion y otros medicamentos para mitigar el fuerte dolor de cabeza. Según su diagnóstico, era a causa de mucho estrés. Llevaba 3 días con las inyecciones y con los medicamentos tomados, cuando a la medianoche del 15 de septiembre de 2021, después de hacer mi trabajo del colegio y editar un video de marimba que presentaría en la mañana del 15, me levanté y fui al baño que está en el pasillo de mi casa. De repente, el lado derecho de mi cuerpo se empieza a adormecer. Yo no entendía lo que me pasaba. Me levanté, no sé cómo, solo que Dios en su infinita misericordia me sostuvo para que yo no cayera y me llevó hacia el marco de la puerta. No sé cómo, pero abrí la puerta, me senté y con la mano que me quedaba móvil, que era la mano izquierda, empecé a golpear la puerta del baño contra la pared. Pasaron unos 15 minutos hasta que mi esposa y mis hijas despertaron y me encontraron sentado en el piso, sin saber lo que me estaba pasando. Y yo no les podía decir porque me había quedado sin habla. Ellas estaban en shock porque 2 horas antes me habían dejado en la sala trabajando. Mi esposa llamó a una enfermera de la colonia para que viniera a auxiliarme. La enfermera me tomó la presión y la tenía alta. Yo en ese momento tenía la mirada perdida. Sin embargo, Dios pudo poner en mí paz para no desesperarme. Llamaron a los bomberos y en el tercer intento lograron contactarlos. Llegaron a la casa después de media hora. Ellos le dijeron a mi esposa que yo tenía sueño por los medicamentos que estaba tomando y que me dejara descansar. Además, no podían llevarme a las emergencias de los hospitales X, Roosevelt o San Juan de Dios porque estaban llenos de infectados de COVID. Ellos le dijeron a mi esposa que si yo seguía igual, que los contactara para llevarme nuevamente al hospital. Grave error de los bomberos porque pusieron en riesgo mi vida al no auxiliarme en el momento que pudieron hacerlo, y las secuelas del infarto cerebral hubieran sido menores con la pronta acción de los bomberos. A la mañana del 15 de septiembre, mi papá y mi hermana me llevaron a la emergencia del IX de la zona 6. Ya habían pasado 10 horas desde que me había sucedido el accidente. Los médicos empezaron a atenderme a las 12 horas del suceso, en lo que se desocupaba una camilla. Yo en ese momento tenía inflamado el cerebro. Mi esposa me cuenta que yo me agarraba la cabeza porque me dolía demasiado. Los doctores me dieron analgésicos para el dolor y para que yo pudiera dormir. Vale mencionar que algunas cosas las recuerdo y otras no. Por la tarde me hicieron la prueba de COVID y por la gracia de Dios salió negativa. En la noche me llevaron a hacer una tomografía y apareció que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, el cual ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro,
lo que le impide al tejido cerebral que reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. A mi esposa, la médico le dijo que, según la tomografía, el derrame había sido grande y se extrañaba porque a una persona de mi edad no podía darle un derrame de tal magnitud que comúnmente les daba a las personas mayores a 60 años. Le dijo también que el derrame probablemente dejaría secuelas muy graves para mí. Tomografía de su esposo, donde se evidencia, normalmente se tiene que ver todo gris. Todo gris y un poquito verde. Se da cuenta acá hay una sombra oscura. Y otra más, se va creciendo acá. Aquí hay más. De este lado la puedo ver acá, esta mancha. Todo esto es el gran infarto, que casi se llevó. Jesús bendito, Dios mío. Miren, en todos los cortes. Fue infarto cerebral. Sí, un infarto cerebral, un evento cerebrovascular, que dicen comúnmente en la calle un derrame, pero es demasiado grande. Casi es la mitad de su cerebro, por eso es que no puede mover la mitad de su cuerpo. Como es del lado izquierdo, nosotros somos dominantes izquierdos porque la mayoría escribimos con la derecha. Entonces, como es contrario, acá y cabal donde él se infartó está el centro del habla. Entonces se infartó el centro del habla, todo se pasó llevando todo eso. Es un extenso pronóstico, es bastante reservado porque es demasiado extenso. Entonces ahí lo vamos a mandar a un angiotac para ver qué pasó ahí en sus arterias. Puede ser un trombo. Es que él tenía 10 días de estar padeciendo de un fuerte dolor de cabeza, y ayer colapsó del dolor de cabeza. Entonces creemos que a ver si no dice una emergencia hipertensiva con daño severo al cerebro. Entonces realmente es bien extenso, por eso se lo muestro, porque normalmente no se miran, pero en él sí es bastante extenso. En este es donde mejor se observa. Mire qué extenso, es casi medio cerebro. ¿Y qué procede? Ahorita lentes químicos, tratar de intentar revertir, pero realmente el pronóstico es bastante malo. Dios mío. Pasé en la emergencia hasta el 16 de septiembre y a las 10 de la noche me pudieron trasladar a una sala, siempre en el primer nivel del ICS. En ese momento, mi esposa ya no pudo acompañarme. El domingo 19 de septiembre por la tarde, me trasladaron al sexto nivel del ICS, donde me ubicaron en una sala junto a otros 2 pacientes hombres. Como les repito, no podía hablar en esos momentos, pero ya estaba consciente de las cosas que sucedían a mi alrededor. Además, mi cabeza ya no me dolía tanto. En esa sala, Dios pone como instrumento a uno de los pacientes, don Aníbal Peña, que tenía un celular. Allí una señora que vive cerca de mi casa, doña Gloria Arrecis, le dio el número de mi esposa a una trabajadora del ICS para que le pudiera dar el número a don Aníbal. En la tarde del lunes les hice la videollamada a mi esposa y a mis hijas. Cuando las veo me emocioné tanto y el deseo de estar con ellas me hizo pedirle a Jesús que me sanara y me permitiera estar con ellas pronto, no sabiendo que los médicos le dijeron a mi esposa que yo podía durar hasta un mes internado. Pero el simple hecho de volverlas a ver me dio la esperanza de pedirle a Jesús, por medio de la intercesión de la Virgen María y del Señor San José, en el quererme recuperar pronto. Cabe mencionar que todas las noches en que yo estuve consciente en el ICS, yo rezaba varios Aves Marías para pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima por mi salud ante su Hijo Jesús. Al día siguiente, martes 21 de septiembre, me sentía mejor. En días anteriores, las enfermeras me bañaban y me llevaban al baño. En cambio, ese martes
ya iba al baño solo. Me bañaba solo y con dificultad comía solo. La doctora que me tenía a cargo llegó con los médicos practicantes, me chequeó y me dijo que me daría de alta pronto dada mi evolución. Pero antes necesitaba que me hiciera otros exámenes. Me hicieron los exámenes en la zona 1 el miércoles 22 de septiembre. Si no estoy mal, creo que en el IX salí a hacerme distintos exámenes en los 10 días que estuve internado, como unas 5 o 6 veces, junto a otros pacientes que estaban internados. A veces íbamos amontonados en la ambulancia que nos llevaba, pero íbamos, gracias a Dios, a hacernos los exámenes. El viernes 24 de septiembre me dieron de alta a la 1 de la tarde. Mi esposa estaba esperando afuera desde las 12 del mediodía. La dejaron ingresar al 6º nivel a la 1:30 de la tarde. Salimos después que mi esposa hiciera los trámites de la salida y de las consultas que tendría más adelante en la periférica del IX de la zona 11. Me cuenta mi esposa que esperaba verme en silla de ruedas, pero cuando me vio se sorprendió tanto al verme caminar hacia ella. No cabe duda de que mi Señor Jesús hace milagros con los que tenemos fe en Él. Durante este año que ha pasado, he estado yendo a consultas al IX cada 2 meses. El 8 de noviembre del 2021 asistí a mi primera cita con el neurólogo, portando las únicas tomografías que me dieron en el IX de la zona 6. El neurólogo, antes de revisarme a mí, vio las tomografías. Cuando él las analizó, dijo que lo que me había dado era un accidente muy grande y que las secuelas que yo padecería iban a ser permanentes. Después me hizo un chequeo físico. Cuando él me revisó, se retracta al ver que mi estado físico era muy diferente a lo que él había examinado en las tomografías. Mi esposa dijo: gloria a Dios. El doctor asintió con un gesto de aprobación en su cabeza. Me levantaron la suspensión el 7 de febrero, aún con varias secuelas en mí. Me han hecho varios exámenes y estudios. Incluso en la última cita que se realizó el 26 de agosto, el médico nos dijo que después de lo que me había dado, yo tenía que celebrar el 15 de septiembre porque nací de nuevo. Cabe mencionar que el tratamiento lo sigo tomando de por vida. Mi esposa, en esos 10 días que estuve internado, me cuenta lo que ella hizo. Me dijo que el 15 de septiembre se comunica con mis compañeros de trabajo para contarle lo que me había sucedido. Ana Lucía del CID, con quien ella se comunica primero, le dice que no se preocupe, que ellos se harían cargo de todas las cosas mías en el colegio belga. A Ana Lucía se le suman mis compañeros Ena Gudiel y Juan Felipe Hernández, quienes le dijeron a mi esposa que muchas personas querían hacer aportes y que si ella daba la autorización, ellos harían las publicaciones para pedir su ayuda económica por la situación que se nos avecinaba como familia. Ellos son grandes amigos y les agradezco en este video todas las muestras de cariño que se tomaron con mi esposa y por mí en esta situación que yo mucho los necesitaba. Ellos prontamente se comunicaron al colegio y contaron lo que a mí me había pasado. Inmediatamente el colegio puso una publicación en redes sociales pidiendo por mi salud. Varias personas, entre ellas padres de familia, alumnas, exalumnas, compañeros de trabajo, etc., preguntaban sobre lo que a mí me había pasado. Mi esposa recibió varias llamadas y mensajes, pero ella no estaba atenta al teléfono porque todavía estaba en shock. Aún así, se pudo comunicar con algunos pidiendo sus oraciones.
Ella estaba consciente de las múltiples cadenas de oración, rezos del Santo Rosario y misas ofrecidas por mi salud que la comunidad educativa del belga estaba ofreciendo. Asimismo, otras personas conocidas como excompañeros de trabajo, exalumnos, compañeros marimbistas, etc., también se comunicaron para unirse en oraciones a nuestro Padre Eterno. Como dice el Evangelio según San Mateo en Mateo 18:20, pues donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tuve la visita de una abuelita de mis alumnas del colegio belga, doña Celina, quien coordinó con el padre de su parroquia el venirme a ver y dar la unción de los enfermos y recibir la Santa Eucaristía. Durante 3 domingos nos visitó nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía por medio del Santo Viático que doña Celina traía a nuestro hogar. Y pues yo ahora estoy muy agradecido con todos ustedes por unirse en oración por mí, porque esas oraciones llegaron hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy fiel testigo que nada es imposible para Dios. Para los hombres no es posible, pero para Dios nada es imposible. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante y si ha cometido pecados, se los perdonarán. Como lo dice la carta a Santiago 5:15. Y por eso hoy les cuento, después de un año, lo agradecido que estoy con ustedes por sus oraciones, por sus muestras de cariño, por sus atenciones y por sus aportes económicos para que mi familia y yo pudiéramos sostenernos en esos meses que no podía trabajar debido a las secuelas del accidente cerebrovascular. Gracias, Aneilda. Te quiero mucho. Muchas gracias, Mirly, por sus oraciones, por su intercesión. Poco a poco voy mejorando con la ayuda de mi familia y ya estoy mejor. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Buenas noches, María José. Dios le bendiga abundantemente. Le quiero decir que cada día que pasa he avanzado un poco más, he superado pruebas que he tenido y pues lo que aspiro en nombre de Dios es volverlos a ver. Muchas gracias por preocuparse. Muchas gracias por estar pendiente de mí. Yo los quiero mucho. Y por eso hoy les cuento, después de un año, lo agradecido que estoy con ustedes por sus oraciones, por sus muestras de cariño, por sus atenciones y por sus aportes económicos para que mi familia y yo pudiéramos sostenernos en esos meses que no podía trabajar debido a las secuelas del accidente cerebrovascular. Es muy grande el milagro que el Señor ha hecho en mí durante estos meses de recuperación. Les puedo decir que por la misericordia de mi Señor, varias secuelas están todavía, pero Dios me ha permitido volver a trabajar porque las secuelas no me han impedido el volver a traer a casa el sustento diario que mi familia necesita. Por último, agradezco a Dios por mi esposa Silvia, por sus cuidados, por la paciencia, el tiempo y la dedicación que ha tenido conmigo, porque se puso en esos momentos al frente del hogar, no importando que ella también estaba enferma, porque inmediatamente después que salí del IX, ella buscó a una fisioterapista que viniera a la casa a hacerme los ejercicios que yo necesitaba para recuperar la movilidad. En lo que el IX me asignaba una fecha
para iniciar con las terapias, que fue aproximadamente 1 mes y medio después. A mis hijas, por estar siempre atentas a mí y que me han acompañado antes de mi enfermedad, a su mamá en el rezo del Santo Rosario diario, y durante este año han sido inspiración para seguir adelante. Quiero agradecer en este día que cumple 1 año de mi accidente cerebrovascular, ya mi nuevo año de vida, a mi amado Señor Jesús, por ustedes, mis hermanos, que me acompañaron con sus oraciones, cadenas de oración, rezos del Santo Rosario, por las misas puestas a mi nombre, en los que pedían mi sanación, y por su ayuda económica brindada a mi familia en los momentos que más lo necesitábamos. Que Dios les multiplique en bendiciones cada ayuda económica y se los multiplique al 100 por 1. Bendícelo, Señor, y que nunca falte en ellos la fe en ti y te tengan siempre presente en sus vidas. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, los proteja. Amén. Encontré a Jesús por ti.